Un virus nace en México y empieza a causar muchos problemas, como cierto virus que tuvimos en el 2021. Las plantas vasculares y en especial las pteridófitas contaminaban el aire, así haciéndolo difícil de respirar, siendo así que empezaron a usar mascarillas protectoras. Se trabajaba en refugios submarinos y espaciales. Así es como la humanidad empezó a salir al espacio. Así llegó el primer refugio y se construyó más. Así más y más personas evacuaban el planeta, ya que respirar el aire de la Tierra ya no era algo viable. Literal, era respirar mata. Así es como todos los humanos se fueron del planeta. La naturaleza había recuperado lo que siempre fue suyo, quedando así solo una estructura en pie e impoluta. Este era el Hotel Gingaroo, un hotel donde todo su personal eran robots. Estos ansiaban que llegase un huésped. Estos hacían todas sus tareas para así tener el hotel impecable para cuando llegue un huésped. Pero había pasado 36.475 días sin un huésped. La encargada hacía las revisiones y hacía registros diarios del hotel. Ese día el robot excavador había dejado de funcionar y vemos que había muchos robots que habían tenido el mismo destino. Digamos que se duerme y antes de hacerlo recuerda cuando el dueño les dijo que dejarían el planeta y que les dejaría a cargo el hotel. Les dijo que volverían dentro de unos años. La encargada esperaba que su regreso fuera al día siguiente. Al día siguiente hace sus controles diarios y estaba un poco desconcentrada por la baja del robot excavador, pero debía concentrarse en su trabajo. Pero no termina encontrando un gorrito de ducha. Sin eso los clientes no estarían satisfechos, así que activa el programa de emergencia. Estaba planificando qué hacer, hasta que el robot portero se sobrecalienta y tiene que ir a echarle agua. Estaba enojada ya que no tenía tiempo para eso, pero ahí se da cuenta de que el robot portero fue el que tomó el gorrito. Este dice que no le gustaba el agua y por eso lo hizo. Cierto, olvidé mencionar que este robot se la pasa sobrecalentándose al abrir puertas, y pues la encargada se la pasaba echándole agua. Se preguntarán por qué lo hace, pues este menciona que si deja de abrir puertas por solo 2 horas, olvidaría cómo hacerlo. Pregunta cuánto tiempo cree que le tardaría en aprenderlo de nuevo. La encargada dice que cree que 1 hora, pero el robot portero dice que 2 años. Quería ser el mejor abriendo puertas y darles la mejor experiencia a sus huéspedes. La encargada se va resignada, si no había gorros de ducha no podían llamarse hotel. En eso el robot vuelve a abrir la puerta y hace que explote, pero esta vez había un huésped. La encargada ve que era el dueño y le dice que esperaban su regreso. Se escucha como si fuera un robot y ahí ve que no era su dueño, era un extraterrestre. ¿O sería un terrestre ya que existe la posibilidad de que se haya generado en la Tierra? La cosa es que tenían un huésped. Le dan una agradable bienvenida. Se presenta como Yachiyo, pero había un pequeño problemita. No entendía su idioma. No era parecido a ninguno de los que existía en el planeta. Intenta comunicarse con todos los idiomas que sabía, pero no sirve, así que recurre a la vieja confiable, los gestos. Pregunta si quiere dormir. Termina haciendo un gesto que lo toma como un sí. Hace su registro de una forma extraña, lo acompaña hasta su cuarto y le muestra cómo es. Le muestra el baño y su gorro de ducha, pero este ser no le agradaba. Ahí se da cuenta de que ese hotel podía seguir funcionando sin un gorro. Esa habitación sería exclusiva para extraterrestres. Ahí el robot portero pregunta si un extraterrestre contaba como huésped. Yachio dice que sería incorrecto catalogarlo como animal, ya que no se permitían la entrada de mascotas, y no había nada en sus normas acerca de extraterrestres, así que actualizarían la definición de huésped, y agregarían a los extraterrestres. Debían tratarlo bien ya que era su primer huésped en un siglo. Le dan de comer y este alien tenía una extraña forma de comer. Después de volver sucio le lavan su ropa, y al verla limpia la lanza al aire. Así van analizando su comportamiento. Habían pasado 3 días desde que llegó el huésped, pero no sabían si estaba satisfecho con la atención. Tampoco habían logrado comunicarse con él. Si estuviera inconforme ya se hubiera ido, pero tampoco había más hoteles en la zona. En eso el robot portero abre la puerta. Había una extraña caja negra, pero eso era un robot. Este era un robot verificador del medio ambiente. Cuando la humanidad abandonó la Tierra, dejaron robots por todo el planeta, así con la esperanza de volver algún día. Durante años se comunicaban por radio, pero hace mucho que perdió el contacto con el robot de Oceanía. Era el único que quedaba para comprobar el aire y el agua del planeta, y decidir si son aptos para la vida humana. Era la esperanza de la humanidad. Recientemente hubo un cambio radical en el medio ambiente. Creía que se le había zafado un tornillo, y vino a revisar qué pasaba. Había una nave dando vueltas y el piloto estaba vivo. Les pregunta si vieron algo raro, y la encargada dice que puede que sea el huésped.
El robot ambiental dice que no había duda de que era él, dice que lo va a eliminar, lo habían programado para eso. Yachio le dice que no lo haga, pero el robot ambiental le pregunta si la humanidad aceptaría a ese ser. Yachio recuerda cómo lo estuvo analizando y le dice que era un huésped del hotel. El robot ambiental dice que está bien, lo eliminará cuando deje de ser un huésped. Así es como pasan por una extraña dinámica donde el robot ambiental intenta eliminar al alien y Yachio lo protegía. El robot ambiental le pregunta por qué sigue con el hotel. Yachio le dice que permanecen con el hotel activo para cuando regresen los humanos. Eso fue lo que le prometieron al dueño. El robot ambiental dice que durante el último siglo examinó sin descanso la zona. Envió cientos de miles de informes al espacio. Yachio pregunta cuál fue la respuesta que recibió. El robot ambiental le dice que no recibió ni una sola respuesta. Le dice que la probabilidad de que la humanidad regrese era del 0.000002% y las fuentes eran él. Obviando de que regresen, ni siquiera sabían si sobrevivieron. Yachio empieza a marcar el error, siendo así que se deprime. Desde ese momento había perdido su chispa. El robot ambiental se acerca a ella y le dice que el alien se estaba ahogando. Yachio corre hacia donde estaba y salta para ayudarlo, pero simplemente estaba nadando. Mientras se hunde, recuerda cuando tenía una conversación con el dueño. Al parecer fue regañado por el huésped y el subdirector. El dueño dice que al parecer la pasó mal. Yachio dice que está defectuosa, no entendía las necesidades de los huéspedes. El dueño dice que la primera vez que dijo que usaría robots en su hotel, mucha gente le dijo que era imposible, y se burlaron. Y decían que había 0% de probabilidad de que funcionara, pero no le importó y quiso intentarlo de todos modos. Yachio pregunta por qué. El dueño dice que por la coexistencia entre humanos y robots, no importaba las probabilidades, lo importante eran las posibilidades. Quería que recordara eso. Sale del agua y dice posibilidades, no probabilidades. Así es como se prepara. Según su guía, el hotel tenía 0% de probabilidad de sobrevivir sin un gorro de ducha, pero llegó un huésped alien y no lo necesitaban. La armonía, respeto y pureza y la calma eran los 4 pilares de la ceremonia del té. Recuerda cuando le decían que no se centrara en la posibilidad de fracasar, sino en la posibilidad de triunfar. Con ese té podrían conectar y llegar a entenderse. El alien toma el té y ahí tienen una conexión espiritual. Termina escupiendo el té y el alien se termina marchando. Le deja un regalo y cuando se iba a ir, Yachio le dice que debe pagar su cuenta. El alien no entiende nada, así que Yachio le muestra que era el dinero y van a buscar un poco para que pague su cuenta. Así que una vez pagada su cuenta, se despiden y desean que vuelva a visitarlos en el futuro. Yachio le dice al robot ambiental que un cliente siempre será un huésped del hotel. Así el alien se marcha y Yachio completa una misión especial y desbloquea una nueva habilidad, que esto sería muy útil para fideos instantáneos. Yachio hace la reunión matutina de siempre y menciona que habían pasado 50 años desde su último huésped. Si pudieron esperar 50 años, podían esperar otros 50 años más. Así que debían recibir al próximo huésped con su hospitalidad sincera y la sonrisa más radiante. Mientras Yachio trabaja en las termas, el robot ambiental viene a molestarla, diciéndole que encontrará magma antes que aguas termales. Yachio se la devuelve y le dice que él tampoco se rinde y sigue haciendo verificaciones del ambiente. Ambos eran un par de tercos, pero ahí cae algo del cielo. ¡El cielo se cae! Se preguntaban si los humanos habían regresado, y el ser que sale de esta tenía apariencia humana. Al ver que tenía apariencia humana, Yachio se empieza a emocionar. Este dice ser un terrícola, a lo que Yachio le dice que esperaban su regreso, y salen más terrícolas de la nave. Dice llamarse Bubuko Procione. Presenta a su esposa como Mami, y esta dice ser un terrícola. La hija era Ponko, y dice también ser un terrícola. El hijo se llamaba Fuguro, y dice que era un tanikiano. Su hermana le dice que debía decir que era un terrícola. Chale, ya la cagué. Fuguro dice que siempre le dicen que si miente le prenderán fuego. Su madre le dice que ese día era una excepción. Su hermana le dice que si no miente moriría por ahí solo. Fuguro le dice que no quiere morirse solo. La abuela hace una reunión y podemos ver que el niño tenía una cola. Después de su reunión, Fuguro se vuelve a presentar y esta vez dice ser un terrícola. El robot ambiental dice que se le puede ver la cola. Ponko le acomoda la cola y dice que era un terrícola. El robot seguía dudando ya que tenían una hoja en la cabeza, pero cuando la abuelita se presenta logra convencerlo. Yachio, al ver que era una gran familia, pregunta si tenían dónde quedarse y les ofrece quedarse en su hotel. Les da la bienvenida al hotel y pues era hora de hacer el registro.
El padre por suerte había practicado y empieza a escribir. Una vez termina, Yachio intenta descifrar esos jeroglíficos. Le pregunta cuánto tiempo se quedarán. El padre dice 300 días. Ante esto, Yachio dice que deben dar un adelanto. Al escuchar esto, cambia el tiempo a una semana. Le ofrece una suite y el padre termina tomando ese, ya que era más grande. Era momento de subir, pero Ponko y Fuguro estaban golpeando al robot ambiental, porque no se movía, y pues este harto se transforma en el cañón. Con esto podemos ver su forma real, y eran una especie de mapaches, así dejando en shock a Yachio al ver que no eran humanos. Estos eran tanikianos y piden que no los hagan sopa. Yachio dice que estén tranquilos y pregunta si tenían otro destino. Le dicen que tenían planeado llegar a la Tierra, esto porque su clima era similar al de su planeta. Ya no tenían un hogar al que volver. Una gran guerra territorial había estallado en su planeta, así que tuvieron que huir. Descubrieron la Tierra mientras buscaban un planeta para pedir asilo. La nave se estropeó y aparecieron ellos, así que tuvieron que fingir que eran terrícolas. Solo querían que los niños crecieran al aire libre y no dentro de una nave. Les pide quedarse hasta reparar su nave. Yachio dice que el hotel recibía extraterrestres desde hace 50 años. Yachio pregunta cómo sabían hablar su idioma. Le dicen que aprendieron en una nave terrícola. Justo antes de llegar se le encontraron. Yachio pregunta cuándo dijeron que regresarían. Habían esperado mucho tiempo su regreso. La cosa es que tuvieron un encuentro un tanto peculiar y no hablarían sobre eso. Al principio les costó y siguieron estudiando tras despedirse de la nave. Yachio dice que saber eso renovaba sus fuerzas. Yachio hace el registro del día y era el día 55.278. 150 años desde que la humanidad salió al espacio, pero seguirían esperando su regreso. Al día siguiente los niños andaban usando el acuario como piscina y se andaban echando unos clavados. Yachio pregunta por sus padres y Ponko dice que están en sus cuartos ya que eran tímidos de día y salían solo de noche. Pero como ellos crecieron en el espacio no eran así. Yachio enojada les dice que se comporten, ya que ese espacio era para todos los huéspedes. Pregunta si no se pueden bañar. Yachio les dice que era un acuario y esos peces no eran su alimento. Ponko al escuchar eso devuelve los peces al acuario y se disculpa. Ponko acompaña a Yachio mientras hace su trabajo y pregunta por qué no había humanos. Yachio le dice que un virus se extendió por el mundo y solo afectaba a los primates. A pesar de que no había huéspedes, cambiaban todos los días las sábanas de las camas. Querían estar listos para cuando los humanos regresen. Ponko pregunta si hubiera querido que fueran terrícolas. Yachio le dice que les complacía tenerlos. Al día siguiente el robot matamoscas llama a Yachio. Había algo raro. Llega al lugar y pues era excremento. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. Había un montón y llevaban al cuarto de los huéspedes. Estos usaban eso para marcar su territorio. No querían que empezara otra guerra territorial. Yachio les dice que no había nadie más aparte de ellos. Ante esto dicen que les hubieran avisado, así no hubieran hecho eso. Yachio les pide que no lo hagan cuando tengan más huéspedes. Tuvieron un huésped extraterrestre hace 50 años. Podían ser permisivos con otras costumbres, porque cada planeta tiene las suyas. Así es como estos hijos de su mapache madre empiezan a pasarse de lanza con Yachio, con la justificación de que eran sus costumbres. La llaman otra vez y ve que el hotel estaba destrozado. Al entrar a la habitación ve que todo era un desastre, incluso el robot matamoscas había salido afectado. Dijo que no estaba siendo permisivo y que era bastante intolerante. Esto lo lleva al límite y golpea al huésped. El golpear a un huésped era una misión especial y desbloquea unos fuegos artificiales. Enojada les dice que aunque sean los únicos huéspedes no pueden hacer lo que quieran. Su prioridad era mantener ese hotel en buen estado, y si para eso debe golpear a un huésped, lo hará. Les vuelve a dar la bienvenida y se va. Al día siguiente se ve como Ponko andaba limpiando. Dice que quiere compensarlo por portarse mal con ella. Dice que puede trabajar en el hotel y no tenía que pagarle. Yachio dice que había una edad legal para que un niño trabaje. Ponko pregunta ¿cuánto? Yachio busca y dice 15 años. Ponko hace las cuentas y dice que tiene 54 años, así que podía trabajar. Su familia también se había puesto a limpiar. Así es como Ponko se presenta ante los robots como un nuevo miembro del hotel. Ponko ya se había integrado y andaba alimentando a las gallinas. Había terminado su turno y Yachio había ido a avisarle. Ponko le dice a las gallinas que dejen comer a salado. Les había puesto nombre a las gallinas: frito, naranja, búfalo, yakitori, y el polluelo era salado, aunque no necesitaban nombres ya que al final se los iban a comer. Esto me recordó a un amigo que creaba pollos y los vendía pensando que los usaban para procrear, y se terminó enterando de que los compraban para comérselos. Esto porque me estaba repitiendo la cena día tras día.
La madre le lanza una indirecta muy directa, diciendo que era muy masoquista hacerles comer lo mismo todos los días, y que deberían llamarse Hotel M, por masoquistas. Así Yachio dice que deben variar los platos, y se la pasa toda la noche buscando platos que podían preparar. Yachio no había dormido, y designa las tareas del día. El robot cocinero y el jardinero seguirían buscando platos, y el robot matamoscas se encargaría de la recepción. Yachio y Ponko se encargarían de explorar y encontrar nuevos ingredientes. Siempre que salían debían hacerlo en parejas. Ese era el protocolo. Llevaban cañas para pescar, a lo que Ponko dice que ellos usaban las patitas para capturar los peces. Yachio le da una radio para comunicarse aunque estén lejos. Ahí Ponko le agradece a su abuelo y le pregunta si se está divirtiendo en la otra vida. Ahí Yachio le dice que no tan lejos. Empieza la exploración y Ponko le dice a Yachio que tenía ojeras. Yachio le dice que no pudo recargarse correctamente. Así tras un rato caminando llegan al desierto. Yachio dice que la desertificación ya estaba en ese lugar, así que debía actualizar su mapa. Ponko ya tenía hambre, pero por suerte Yachio había llevado su almuerzo. Ahí se topan con un camello, y esto despertó el interés de Ponko, pero le termina escupiendo. Su destino era el bosque en medio del desierto. Los sensores del robot ambiental se habían activado, había algo raro, pero no podía verlo. Ponko dice que usen el frasco como carnada, y ahí Yachio le dice que fue un regalo de un huésped. Esto lo asusta y lo termina soltando, pero por suerte logra recuperarlo. Así se ponen a pescar y logran pescar varios peces. Era hora del almuerzo y Yachio se alegraba de haberla traído, porque era buena pescando. Ponko dice que no se puede sobrevivir si no sabes cazar. En eso el camello es atacado por algo. Al volver se encuentran al camello debajo de la arena y lo ayudarían a salir, pero ya no había camello. Ahí Ponko dice que su intuición le decía que estaban en peligro. Yachio le dice que pueden enfrentar a cualquier animal, pero eso no era un animal, era un gusano de arena de dun. Ponko se asusta y vuelve a su forma original. El robot ambiental les dice que corran, pero Yachio ve que iban a dejar lo que habían recolectado e intenta tomarlo. Allí el suelo se abre, pero por suerte el robot ambiental la salva. Yachio analiza el gusano, pero no había ningún dato de él. Se refugiarían en el edificio que se veía en mejores condiciones. Ponko se despierta y el robot ambiental intenta acabar con el gusano, pero no le hace nada. Ponko reconoce al bicho. Se llamaba Noodle Meris Scolopendra. No sabía que existían en la Tierra. Escuchó que esas cosas destruyen el planeta que habitan. Ese edificio no lo pararía. Podían escapar, pero si no hacen nada, ese bicho destrozaría el medio ambiente. La humanidad no tendría un hogar al que volver. Yachio dice que deben acabar con él. Recordando las palabras de Ponko, dice que deben pescarlo. Van a la grúa y Yachio usaría su batería para encender la máquina, pero no tenía carga. El robot ambiental dice que no podía volver sin batería, así que él usaría su batería para encenderlo. Usan los peces como carnada, pero el Noodle era más inteligente y usa su lengua. Debían buscar otra carnada. Yachio dice que lo hará, pero no tenía batería y se empieza a trabar al hablar. Estaba en modo ahorro de energía y Ponko termina diciendo que ella sería la carnada. Quería que todos vuelvan juntos al hotel. Ponko debía llamar su atención y no debía haber ningún error. Empieza a correr y el Noodle aparece. Le tocaba a Yachio pescar al Noodle. Yachio se quedó sin batería y a Ponko solo le quedaba correr. Logra refugiarse en un edificio, pero ahí el Noodle usa su lengua. No debía hacer ningún ruido. Aquí se avientan tremenda referencia a alguien. Ponko se había salvado, pero ahí se caen unos lápices. Pero por suerte logra atraparlos. Pero la lengua del Noodle le había visto. Era el ciclo natural cazador-presa, pero Ponko no se dejaría comer tan fácil y lo apuñala. El edificio había caído y Ponko se levanta, pero dice que no se irá a la presa, sería el cazador. Tenía la percepción totalmente alterada, era no estoy en peligro, yo soy el peligro. Ponko dice que no puede y empieza a correr, pero ahí Yachio logra pescar al Noodle. Por suerte tenía baterías de emergencia. Se preguntaban qué harían con esa cosa. Recuerda lo que dijo de no ser una presa, y pues se lo llevan para comérselo. En la cena había un buffet, y ahí Ponko menciona que ahora entendía por qué se mostraba gratitud y respeto por las vidas que consumes. Ahí agradece por la comida y se ponen a comer. No podía evitar llorar porque se dio cuenta del valor de la comida. Todo el esfuerzo que les llevó a derrotar esa cosa. Yachio completa la misión secreta de hacer un filete de lombriz y desbloquea una voz aguda.
Era otro día más sin huéspedes, pero de la nada terminan apareciendo 2 huéspedes. Ponko dice que al fin podrá aplicar lo que le enseñó. Iba a recibir a los huéspedes. Ponko por suerte sabía su idioma y les da la bienvenida. Ignoran a Ponko y pasan a la recepción. Yachio podía entenderlos ya que Ponko le había enseñado ese idioma. Piden una habitación por una noche. Yachio pregunta cómo conocían el hotel. Les dicen que un amigo les habló del hotel y les muestra una revista. Les había dicho que eran un poco raros, pero era un buen hotel. Yachio les da sus llaves y Ponko los llevaría hasta su habitación, pero preguntan si había alcohol. Se ponen a tomar y ahí le avisan a Yachio que ya no había más alcohol. Ponko dice que antes tenían bastante. Yachio le dice que desde que llegó su familia las reservas empezaron a bajar. Ponko se disculpa por su familia alcohólica. Ponko dice que podrían ir a buscar más. Yachio dice que ya revisaron los edificios en un radio de 8 kilómetros. Ponko preguntaba por qué a la gente le gustaba el alcohol, si sabía muy mal. Ahí los huéspedes los invitan a beber y pues se ponen a festejar. Después de festejar, Ponko se da cuenta de que el alcohol era esencial. Su madre le dice que sin el alcohol no hubiera nacido. Fuguri pregunta si su hermana fue el resultado de una borrachera, y su madre le dice que sí. Los huéspedes piden más alcohol, pero le dicen que ya no había más. Ponko recuerda ver una botella de alcohol y se pone a buscarla. Una vez logra encontrarla y volver, todos ya estaban dormidos. Le muestran la botella de licor a Yachio, y este dice que era la botella del dueño, y no podían servirla. Al día siguiente se despiden de los huéspedes, y estos dicen que volverán. Estos se terminan yendo en diferentes naves. Le alegraba a Yachio que dijeran que iban a volver. Ponko le recuerda que ya no tenían alcohol. Le pregunta si quiere que vaya a buscarlo fuera del radio que ya habían buscado. Yachio le dice que tarde o temprano se van a acabar. Ponko dice que es cierto y se pone triste. Yachio dice que mejor lo hagan y van a hacer alcohol. Le avisa a la familia de los tanukis que harían alcohol. Preguntan si harían vino. Yachio dice que harían whisky de Malta. Preguntan qué era el whisky. Yachio dice que era una bebida espirituosa que se producía del mosto de Malta. Se destilaba y se dejaba añejar. Le preguntan cuándo estaría el whisky. Yachio les dice que en 100 años. Se asustan y preguntan si no pueden hacer algo más fácil. Yachio dice que no, tenían que hacer whisky. Recuerda cuando el dueño les daba una charla. Les decía que cada uno debía tener un objetivo, ya sea pequeño y realizable o un sueño casi imposible. Le preguntan si él tenía un sueño. Este dice que muchos. Primero quería que el hotel tuviera aguas termales. Quería preparar nuevos platos para el restaurante, lanzar un satélite para promocionar el hotel y por último hacer un whisky. Este requería tiempo y esfuerzo, pero esforzarse mucho no implicaba que produzcas un gran whisky. Se parecía a un hotel. Aunque ofrezcas un servicio de primer nivel, no había nada que garantice que los huéspedes se vayan satisfechos. Ese negocio evolucionó a base de prueba y error. No había respuesta correcta, solo sueños. El mejor hotel necesitaba el mejor whisky. Una vez el dueño se fue, sus sueños pasaron a ser suyos. Empezaron a trabajar en las termas, pero los robots terminaron con baja laboral, así que no producirían el whisky hasta tener las termas. Ponko dice que debían ayudar a Yachio, ya que ella hacía muchas cosas por ellos. La vida sería mejor con alcohol. Dicen que es cierto, así que ayudarían. Necesitarían algo como guía para hacer el whisky. Así Yachio les da a probar el whisky del dueño. Lo prueban y les gusta. Ponko le dice a Yachio que también debería probarlo. Yachio dice que solo puede procesar combustible de alto octanaje. Le dicen que cierre los ojos. Yachio dice que puede estropearse. Cuando lo toma, cumple otra misión secreta: convertir alcohol en energía. Así desbloquea una nueva función: cuerpo explosivo. Así empiezan con la primera fase: conseguir los primeros ingredientes. Luego los siguientes pasos que eran recolectar más ingredientes, esto hasta tener lo que necesitaban. Hacen todo el trabajo para construir la destilería. Ya tenían todo listo y era hora de preparar el whisky. Empiezan con la recolección de trigo, para luego pasar a procesarlo. Ya estaba el whisky y al probarlo dicen que le falta algo. Prueban otra vez el whisky y dicen que tenía un sabor más fuerte. En eso llega el robot ambiental y dice creer que vio una gatita mimosa. Llega con una máscara de dragón y al parecer fue a Okinawa. El robot ambiental dice que cruzar el mar fue un infierno. Al ver que habían hecho whisky decide probarlo. Pregunta por qué no usaron turba. Preguntan qué era turba.
Yachiro dice que es un compuesto vegetal u orgánico parcialmente descompuesto. Ahumar el grano con ella le daba sabor y aroma. Ponko dice que entonces vayan a buscarlo. Yachiro dice que se extrae de los humedales, pero ya no hay uno cerca. El más cercano era en Hokkaido. Dicen que no pueden ir hasta ahí, pero ahí ven al robot ambiental y lo mandan junto al padre Tanuki. Ya con eso vuelven a hacer el whisky, pero seguía faltándole algo. Vuelven a probar el whisky del dueño. Así van haciendo un whisky a base de prueba y error. Ponko dice que es impresionante que algo transparente se vuelva marrón en las barricadas. Yachiro dice que no importaba si toma años o décadas, no sabían su sabor, pero esperarían con impaciencia. Había pasado un tiempo y era hora de probar el whisky. Dicen que eso sí estaba rico. La abuela dice que ese color le recordaba el gorro de su esposo fallecido. Sus esfuerzos habían rendido frutos. Ponko dice que para hacer ese whisky se acabaron el whisky del dueño. Yachiro dice que no importaba, ese whisky era la herencia de su sueño. En eso llega la huésped ameba y cuenta que ya no estaba en pareja. Confió en él y lo esperó bastante, pero se cansó. Decía que había perdido muchos años en esa relación. Yachiro dice que el tiempo es algo que no se desperdicia. Nos cambiaba y le daba profundidad a nuestra vida. La huésped se toma el whisky y dice que era muy rico. Yachiro le dice que era un whisky original producido por el hotel que tenía 15 años. Le dice que al añejarse el whisky pierde algunas cosas, pero gana muchas cosas. La huésped dice que creyó haber perdido, pero ganó saber apreciar el buen alcohol. Yachiro le dice que cambiar constantemente es algo maravilloso. Ese whisky seguía de viaje y seguiría cambiando con el paso del tiempo. La huésped dice que entonces tenía ganas de probar cómo sabe el próximo. Creo que no está hablando de whisky. Yachiro le dice que espera su próxima visita. Al verla dice que nota que ella también estaba esperando a alguien. Así acaba esta parte 5 que se puso existencialista. Con cada capítulo nos sorprenden más. Pueden pasar de un capítulo de terror bajo la tierra a un capítulo donde te habla sobre los cambios de la vida y ponerse existencialista. Ojalá el siguiente capítulo nos vuelva a sorprender. Sin más, nos vemos en la parte 6.